Condiciones. Mire, yo tengo 38 años de edad. 28 años fui pobre y me transporté en buses. El 3 de diciembre de 1993, Colombia fue testigo de una escena contradictoria. De esos últimos 10 años que restan, 5 años he estado en la clandestinidad y los otros... La multitud acompañaba el féretro de Pablo Emilio Escobar Gaviria, conocido en todo el mundo como el mayor narcotraficante de la historia. A lo largo de su vida, Escobar se había erigido como una figura temida, pero también admirada y respetada por muchos. Yo he sido un hombre que me considero feliz, siempre he estado contento, siempre he estado optimista. Lloraban la muerte de alguien que había provocado tanto dolor y destrucción. ¿Qué había en Pablo Escobar que cautivaba a la gente, incluso después de su caída? Los momentos difíciles siempre aportan la experiencia y es lo más grande que pueda tener una persona en la vida, su experiencia. Estas cualidades, que en otras circunstancias podrían haber sido empleadas para fines positivos, fueron utilizadas por Escobar para construir un imperio de crimen y violencia sin precedentes. Escobar es un ejemplo extremo de cómo alguien con objetivos claros y una ética de trabajo incansable puede alcanzar sus metas, aunque las consecuencias sean devastadoras. El ritmo de vida de Escobar era implacable. No conocía el descanso, y su mente estaba constantemente ocupada en planificar cada movimiento de su vasto imperio criminal. Desde joven, había mostrado una habilidad especial para identificar oportunidades y explotarlas al máximo. Junto a su primo Gustavo Gaviria, Escobar fundó lo que se convertiría en uno de los cárteles de drogas más poderosos del mundo, el Cártel de Medellín. La sociedad entre Pablo y Gustavo era una de complementación perfecta. Mientras uno ideaba nuevas formas de tráfico, el otro se encargaba de la logística, y ambos trabajaban sin descanso para asegurar que cada operación se llevara a cabo sin problemas. Una de las primeras tácticas que Escobar empleó en el tráfico de drogas fue la impregnación de cocaína en prendas de vestir. De acuerdo con su hijo, Juan Pablo Escobar, uno de los métodos iniciales consistía en saturar jeans con cocaína líquida y luego enviarlos a Estados Unidos como mercancía legítima. Una vez en el destino, la droga se extraía utilizando agua. Aunque la DEA finalmente descubrió este método, para ese momento, Escobar ya había desarrollado nuevas estrategias para burlar a las autoridades. Su capacidad para adaptarse y evolucionar constantemente en el mundo del crimen era una de sus mayores fortalezas. Además de su creatividad, Escobar era conocido por su serenidad en situaciones críticas. Enfrentar decisiones difíciles y tomar acciones drásticas no era algo que lo perturbara. Su habilidad para mantener la calma bajo presión, junto con una obsesión casi patológica por sus objetivos, lo convirtieron en un ser despiadado. No había límites en lo que estaba dispuesto a hacer para alcanzar el éxito. No importaba cuán crueles fueran las acciones necesarias, Escobar estaba determinado a no detenerse ante nada ni nadie. Uno de los símbolos más emblemáticos del poder y la riqueza de Escobar fue la Hacienda Nápoles. Esta inmensa propiedad, con más de 1.600 hectáreas, no solo servía como su refugio personal, sino también como una manifestación de su influencia y control. En Nápoles, Escobar se sentía seguro, rodeado por un ejército privado que protegía su intimidad y lo mantenía a salvo de cualquier amenaza externa. La hacienda no era simplemente una propiedad rural, era un reino privado que Escobar había diseñado meticulosamente. Importó más de 1.500 animales exóticos, algunos de los cuales nunca antes habían sido vistos en Colombia e incluso eran raros en el resto del mundo. Entre ellos se encontraban jirafas, elefantes, rinocerontes, cebras y varios tipos de aves exóticas. La presencia de estos animales no solo impresionaba a los visitantes, sino que también reflejaba el poder adquisitivo y la extravagancia de Escobar. Los fines de semana en la Hacienda Nápoles eran legendarios. Mientras que durante la semana el enfoque estaba en los negocios, los sábados y domingos eran dedicados al esparcimiento. Escobar organizaba fiestas que reunían a su círculo más cercano, incluidos socios, amigos, familiares y empleados de confianza. Estos eventos no solo eran una forma de relajarse, sino también una estrategia para consolidar la lealtad de su equipo. Las fiestas en Nápoles se convirtieron en un símbolo del estilo de vida ostentoso de Escobar, donde el lujo y el exceso eran la norma. El control que Escobar ejercía sobre el mercado global de la cocaína era absoluto. Se estima que en el apogeo de su poder, su cártel controlaba el 80% del tráfico mundial de cocaína. La cantidad de dinero que esto generaba era astronómica. Escobar ganaba millones de dólares diariamente, y su fortuna crecía a un ritmo que parecía desafiar toda lógica. Con tanto dinero en sus manos, Escobar comenzó a diversificar sus inversiones, adquiriendo propiedades en Colombia y en el extranjero, y construyendo una red de influencias que le permitía operar con casi total impunidad. La construcción de la Hacienda Nápoles es un ejemplo de cómo Escobar no escatimaba en gastos para satisfacer sus deseos.
Se calcula que invirtió más de 63 millones de dólares en la propiedad, dotándola de todos los lujos imaginables. Desde una pista de aterrizaje privada hasta una plaza de toros, Nápoles era una exhibición de la riqueza y el poder de Escobar en su máxima expresión. Cada rincón de la hacienda reflejaba su gusto por el exceso y su deseo de impresionar a quienes lo rodeaban. Era un lugar donde se entrelazaban la extravagancia, el poder y el peligro. A pesar de su ostentosa riqueza y su capacidad para corromper a funcionarios de todos los niveles, Escobar sabía que no podía depender únicamente del dinero para mantener su poder. La violencia era su otra gran herramienta. No dudaba en recurrir al asesinato, la intimidación y el secuestro para eliminar a cualquier persona que se interpusiera en su camino. Durante su reinado, Escobar ordenó la muerte de miles de personas, desde policías y jueces hasta periodistas y políticos. Su lema, plata o plomo, se convirtió en sinónimo de su brutal enfoque: o aceptabas su dinero y te sometías, o enfrentabas una muerte segura. Sin embargo, la violencia no era la única forma en que Escobar mantenía su influencia. Era un maestro en manipular la opinión pública, presentándose a sí mismo como un hombre del pueblo. Aunque era responsable de una ola de criminalidad sin precedentes, también era conocido por su generosidad hacia las comunidades pobres. Escobar financió la construcción de hospitales, escuelas y viviendas en los barrios más desfavorecidos de Medellín. Además, patrocinó equipos de fútbol y organizó eventos para los niños de la ciudad. Para muchos, Escobar era un Robin Hood moderno, alguien que, a pesar de sus crímenes, les había dado una esperanza y una vida mejor. La imagen de benefactor que Escobar cultivaba no era solo una táctica de relaciones públicas, era también una estrategia calculada para asegurar su poder. Al ganarse la lealtad de las clases más bajas, se aseguraba de que estas comunidades lo protegieran y lo defendieran contra las autoridades. En muchos casos, los residentes de los barrios beneficiados por la generosidad de Escobar actuaban como sus informantes, alertándolo sobre cualquier operación policial en su contra. De esta manera, el apoyo popular se convirtió en una de las herramientas más efectivas para prolongar su reinado de terror. Sin embargo, la violencia que Escobar desataba sobre Colombia no podía ser contenida indefinidamente. Con el tiempo, la magnitud de sus crímenes atrajo la atención internacional, y Estados Unidos, que sufría los efectos del tráfico de drogas en su territorio, comenzó a presionar al gobierno colombiano para que tomara medidas enérgicas contra Escobar y su cártel. La administración de César Gaviria, que había asumido la presidencia en 1990, adoptó una postura más agresiva, lo que llevó a un aumento en las operaciones militares y policiales contra el cártel de Medellín. En un intento por negociar con el gobierno y evitar la extradición a Estados Unidos, Escobar ofreció entregarse a las autoridades colombianas bajo ciertas condiciones. En 1991, se alcanzó un acuerdo que permitió a Escobar rendirse a cambio de ser recluido en una prisión especial de su propia construcción, conocida como la Catedral. Esta cárcel, que estaba ubicada en las colinas de Envigado, al sur de Medellín, más que una prisión, era un palacio que Escobar había diseñado a su gusto, con todas las comodidades que pudiera desear. La catedral incluía una cancha de fútbol, una discoteca, un jacuzzi y un bar, entre otras instalaciones. Escobar podía recibir visitas sin restricciones, y sus negocios continuaban operando desde dentro de la cárcel. Este acuerdo fue visto como una burla a la justicia tanto en Colombia como en el extranjero, y la presión internacional no tardó en aumentar, exigiendo que Escobar fuera trasladado a una prisión convencional. Finalmente, en 1992, las autoridades colombianas decidieron trasladarlo, pero antes de que pudieran ejecutar el plan, Escobar logró escapar, desatando una cacería humana que culminaría con su muerte. Durante los 17 meses siguientes, Escobar estuvo en fuga, constantemente moviéndose para evitar ser capturado. A pesar de su vasta red de contactos y recursos, la presión sobre él aumentaba día a día. El gobierno colombiano, con el apoyo de Estados Unidos y de un grupo paramilitar conocido como los Pepes, intensificó la persecución. Los Pepes, formados en su mayoría por antiguos aliados y enemigos de Escobar, comenzaron a eliminar sistemáticamente a sus colaboradores y a destruir sus propiedades. El cerco se estrechaba, y la red de apoyo de Escobar comenzó a desmoronarse. Muchos de sus antiguos socios y amigos lo traicionaron, cooperando con las autoridades o uniéndose a los Pepes para salvarse. La lealtad que Escobar había cultivado durante años se evaporaba, y el hombre que había gobernado con puño de hierro se encontraba cada vez más solo. El 2 de diciembre de 1993, finalmente llegó el momento que muchos en Colombia y en el mundo habían esperado. Las autoridades localizaron a Escobar en una casa modesta en el barrio Los Olivos de Medellín. Rodeado por las fuerzas de seguridad, intentó escapar por los tejados, pero fue abatido en un intercambio de disparos.
La muerte de Escobar marcó el fin de una era en Colombia, pero no el fin del narcotráfico ni de la violencia que había desatado. A pesar de su muerte, el legado de Escobar continuó resonando en Colombia y más allá. La violencia y la corrupción que había sembrado dejaron cicatrices profundas en la sociedad colombiana, y el narcotráfico siguió siendo una fuerza poderosa en la región. La historia de Escobar es una advertencia de los peligros que surgen cuando la ambición desmedida se combina con una falta total de escrúpulos. Es también un recordatorio de que, por más poder que alguien acumule, al final, nadie puede escapar a las consecuencias de sus acciones. El ascenso y la caída de Pablo Escobar son un testimonio de cómo un individuo puede influir en el destino de una nación entera, para bien o para mal. Su vida fue una mezcla de astucia, crueldad y una habilidad incomparable para manipular tanto las personas como a las instituciones. Pero, como demuestra su final, no importa cuán alto se llegue, las leyes de la moral y la justicia eventualmente alcanzan a todos.